Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y no es para menos. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en el mundo del espectáculo turco, llega algo que lo cambia todo. Prepárense porque vamos a desgranar la impactante noticia que ha sacudido los cimientos de Hollywood y el corazón de millones de fans, la supuesta reconciliación o al menos, un reencuentro muy sonado entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien. Ese bombazo que circuló como pólvora el 23 de diciembre de 2025, justo cuando todos estábamos inmersos en los preparativos navideños, nos pilló totalmente desprevenidos. ¿Se imaginan? Justo en esas fechas tan especiales, donde uno espera noticias de paz y amor, esto estalló. Y créanme, las reacciones han sido de todo menos tranquilas. Desde la incredulidad hasta la euforia desatada de quienes siempre soñaron con verlos juntos de nuevo. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el cotilleo bien fundamentado, quédate hasta el final, porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre te traemos la información más jugosa y al día, contada de una manera que te hará sentir como si estuvieras charlando con un amigo. Dale a ese botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al meollo. ¿Cómo empezó todo este revuelo? Pues como suele ocurrir en estos casos, con unas pocas imágenes, unos comentarios en redes sociales y, claro está, la imaginación volando a 1000 por hora. El 23 de diciembre de 2025, de repente, empezaron a circular unas fotografías que a primera vista parecían sacadas de un sueño. Se trataba de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un lugar que, según los rumores iniciales, podría ser un evento privado, o quizás, y esto es lo que más nos emociona, un posible encuentro casual pero muy significativo. Las imágenes, aunque no eran de una nitidez extrema, mostraban a ambos sonriendo, interactuando. ¿Y la química? Esa chispa que recordamos de Erkenci parecía seguir intacta, incluso más madura, más palpable. Para quienes no están tan metidos en el mundillo, permítanme recordarles quiénes son estas dos figuras. Can Yaman, el galán turco por excelencia, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente. Ha conquistado audiencias no solo en Turquía, sino a nivel internacional, con proyectos que lo han catapultado a la fama mundial. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de encarnar personajes complejos y cautivadores, y su presencia escénica es magnética. Su transición hacia producciones internacionales, incluyendo proyectos en Italia y España, ha consolidado su estatus de estrella global. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosísima, con una dulzura y una naturalidad que enamoran. Desde sus inicios ha mostrado una gran capacidad para conectar con el público, aportando autenticidad a cada uno de sus personajes. Su filmografía incluye dramas conmovedores y comedias románticas que la han posicionado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su habilidad para transmitir emociones sutiles y su expresividad la han convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Juntos en Erkenci formaron una de las parejas ficticias más queridas de la televisión, y su química traspasaba la pantalla, alimentando los rumores de una relación real. La serie se convirtió en un fenómeno, y la conexión entre Can y Demet era palpable para cada espectador. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de una intensidad que iba más allá de la actuación. Este torrente de afecto por parte de los fans se tradujo en una enorme presión y atención mediática sobre su relación. Y de hecho sí que estuvieron juntos un tiempo, lo que hizo que su separación fuera un golpe para muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia. Así que, cuando esas fotos aparecieron, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué está pasando aquí? ¿Es una coincidencia? ¿Están trabajando juntos en algún proyecto secreto? ¿O la posibilidad que ilusiona a muchos han decidido darse una segunda oportunidad? La especulación se disparó. Los fans más acérrimos desempolvaron los viejos memes, las citas famosas de la serie y comenzaron a analizar cada detalle de las imágenes. ¿Llevaban anillos? ¿Se miraban de una manera especial? ¿Estaban solos o acompañados? Cada mínima pista se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Las redes sociales ardieron con teorías, comparaciones con escenas de la serie y deseos fervientes de que la magia se repitiera. Los medios turcos, por supuesto, se lanzaron de cabeza a investigar.
Y aunque al principio la información era escasa y muy celosamente guardada, poco a poco fueron saliendo a la luz algunos detalles. Se habló de que el encuentro podría haber sido en Estambul, y que no se trataba de un rodaje oficial. Esto, naturalmente, avivó aún más las llamas de la posibilidad de una reconciliación. Imaginen el escenario: Navidades, el ambiente propicio para el romance y la reconciliación, y ellos, los protagonistas de tantas historias de amor, reavivando la suya propia. La elección de la fecha no pudo haber sido más estratégica, o quizás increíblemente fortuita, para generar tal impacto. Lo que hizo esta noticia tan impactante es, sin duda, la intensidad con la que el público vivió la relación entre Khan y Demet. No era solo una pareja de actores, eran dos personas que parecían encajar a la perfección, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su historia fue seguida con gran interés, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. Por eso, este supuesto reencuentro tiene tantas connotaciones. No es solo el rumor de una nueva pareja, es la esperanza de ver a una pareja querida junta de nuevo, una especie de felices para siempre que muchos anhelan para ellos. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan, y los rumores pueden ser solo eso, rumores. Sin embargo, la fuente de las imágenes, la forma en que fueron compartidas, y la aparente naturalidad de la interacción entre Khan y Demet, sugieren que hay algo más que una simple coincidencia. Algunos informantes cercanos a los actores, o al menos eso decían, apuntaban a que sí, efectivamente, habían mantenido un encuentro. Y lo que más generó revuelo fue la sugerencia de que este encuentro no había sido puramente platónico. Estas fuentes cercanas, aunque anónimas, añadieron un nivel de credibilidad que difícilmente se podía ignorar, especialmente cuando provenían de perfiles con un historial de información precisa en el pasado. ¿Qué significa esto para sus carreras? Can Yaman está en un momento álgido con proyectos internacionales en marcha. Ha logrado romper barreras culturales y lingüísticas, protagonizando series y películas que lo presentan a audiencias de todo el mundo. Su carisma trasciende las fronteras y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de producción lo convierten en un activo valioso para la industria global. Demet Özdemir también está consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía, con una carrera prometedora y ambiciosa. Ha demostrado su talento en una variedad de géneros, y su nombre es sinónimo de éxito en la televisión turca. Una reconciliación, o incluso una colaboración, entre ellos podría ser una bomba mediática y un éxito asegurado. Piensen en el tirón que tendría una nueva serie o película protagonizada por ellos. Sería un evento global, capaz de generar audiencias masivas y consolidar aún más sus carreras a nivel internacional. Los promotores de proyectos se frotarían las manos ante la posibilidad de unir a dos de los talentos más grandes del momento. Por otro lado, hay que considerar las dinámicas personales. Después de una ruptura, a veces las personas necesitan tiempo y espacio para crecer individualmente. La juventud y la intensidad de su relación inicial, combinadas con la presión mediática, pudieron haber sido factores que contribuyeron a su separación. ¿Han llegado Khan y Demet a ese punto? ¿Han aprendido de sus experiencias pasadas? La madurez que ambos han demostrado en sus carreras individuales podría indicar que, si están considerando una nueva etapa juntos, lo harían de una manera más sólida y consciente. Ambos han experimentado un crecimiento profesional significativo desde su última relación pública, y esta evolución podría haberlos llevado a una nueva comprensión de lo que buscan en una relación. Las reacciones en redes sociales fueron, como era de esperar, un torbellino. Los hashtags relacionados con ambos artistas explotaron. Miles de mensajes de apoyo, de emoción, de peticiones para que volvieran, inundaron plataformas como X, Instagram y TikTok. Los fans se dividieron entre los que creían ciegamente en el regreso y los que se mantenían escépticos, recordando las veces anteriores que se habían especulado con reconciliaciones que no se materializaban. La pasión de sus seguidores es innegable, y esta noticia reavivó la llama de esa devoción. Pero la fecha, el 23 de diciembre, justo antes de las fiestas, le dio un toque casi de cuento de hadas a la noticia, aumentando la esperanza y la ilusión de muchos. Era como si el espíritu navideño hubiera traído consigo un regalo inesperado para sus fans más acérrimos. Las entrevistas posteriores, tanto de amigos cercanos como de conocidos de ambos, han sido muy cautelosas. Nadie ha confirmado ni desmentido de forma categórica, lo que solo aumenta el misterio. Se habla de amistad renovada, de momentos compartidos, de conexión especial.
Palabras que pueden interpretarse de muchas maneras, pero que viniendo de personas cercanas a ellos, insinúan que algo importante sí que ha ocurrido. Estas respuestas ambiguas, lejos de disipar los rumores, solo han servido para avivarlos, creando un aura de intriga que mantiene a todos expectantes. La habilidad de mantener un halo de misterio es un arte en sí mismo, y parece que este círculo cercano lo domina a la perfección. Lo cierto es que a día de hoy, la información oficial sigue siendo escasa. No hay comunicados de prensa, no hay anuncios de proyectos conjuntos. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la aparición de esas fotografías hacen muy difícil ignorar esta historia. Parece que el 2025 nos ha dejado un regalo inesperado en forma de posible regreso de una de las parejas más queridas del panorama televisivo. La espera por una confirmación o desmentido oficial se hace larga, pero mientras tanto, la especulación y la ilusión continúan. Es fascinante observar cómo las redes sociales y la velocidad de la información transforman un simple encuentro en un fenómeno mediático global. La capacidad de los fans para generar conversaciones, para analizar cada detalle y para influir en la percepción pública es asombrosa. En este caso, la energía colectiva de los seguidores de Can Yaman y de Method Demir ha convertido un posible reencuentro en una de las noticias del año. La viralización de las imágenes y los comentarios ha sido tan rápida que ha superado incluso a los canales de noticias tradicionales en su alcance inicial. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Aún es pronto para dar una respuesta definitiva. Pero lo que está claro es que la chispa entre Can Yaman y de Method Demir, ya sea de amistad o de algo más profundo, sigue muy viva. El 23 de diciembre de 2025 nos ha dejado con la intriga, con la esperanza y con la certeza de que en el mundo de las estrellas, nunca se sabe lo que puede pasar. Y esa imprevisibilidad es precisamente lo que hace que seguir sus pasos sea tan emocionante. La industria del entretenimiento se nutre de estas historias, de estos momentos de esperanza y de especulación que mantienen a la audiencia enganchada y expectante. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Hemos desglosado los detalles, las especulaciones y las reacciones que han rodeado este sorprendente evento. Lo que nos queda es esperar con atención las próximas novedades, porque en el mundo de Can Yaman y de Method Demir nunca se sabe cuándo ocurrirá la próxima sorpresa. La cautela es necesaria, pero la ilusión está más que justificada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarle tu tiempo a nuestro canal. Espero que hayas disfrutado de esta dosis de noticias del corazón y que te hayas quedado tan intrigado como yo. Ahora me encantaría saber qué piensas tú de todo esto. ¿Crees que es una simple amistad o hay algo más? ¿Te gustaría volver a verlos juntos en un proyecto? Déjame tu opinión en los comentarios de abajo. Tu punto de vista es súper importante para nosotros. Queremos crear una comunidad donde podamos debatir y compartir nuestras ideas sobre estas noticias que tanto nos apasionan. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir recibiendo contenido así de interesante, no olvides darle un buen me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias. Compártelo con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can y de Met. Así todos podemos estar al día y disfrutar juntos de la expectación. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.